Hola, hola queridos hermanos, qué bendiciones poder compartir con ustedes nuevamente en nuestro culto dominical. Le doy las gracias a Dios porque hoy día pueda estar con nosotros conectados, sintonizándonos nuevamente en nuestro canal de YouTube Cristo Eterno Redentor o a través del Facebook del mismo nombre. Así que qué bendición que hoy día podamos reunirnos de nuevo a escuchar la palabra del Señor, ¿no? Yo espero que el Señor la haya acompañado esta semana, así que Él es fiel y misericordioso con nosotros, siempre lo es y creo que siempre va a seguir siendo muy bueno. Así que me gustaría que en este día domingo en que nos podemos reunir y en que podemos exaltar el nombre del Señor, pudiéramos dedicar primero una oración. Vamos a poder cantar al Señor, vamos a poder exaltar su nombre y claramente vamos a rogar para que su palabra también llene nuestros corazones. Pero ¿sabe qué importante es que antes de que partamos todo esto que vamos a hacer el día de hoy, es que podamos orar a nuestro Señor? Necesitamos de la guía del Espíritu, necesitamos que nuestro Señor nos enfoque, que ordene nuestro corazón, nuestros pensamientos en esta hora y que nos ayude a que su palabra no solamente entre en nuestra mente, sino que dé fruto en nuestra vida, penetrando en lo profundo de nuestro corazón. Y la verdad es que, hermanos y amigos, no hay forma alguna en que solo por nuestro intelecto podamos lograr eso. El cristianismo no se basa en los esfuerzos académicos que podamos hacer, ni en la rigurosidad de nuestra propia conducta o nuestras leyes, sino en el fruto de Dios en el corazón de los creyentes. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así que le invito a que lo primero que hagamos en este día sea orar al Señor. Le invito a que oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, Padre. Gracias por tu misericordia, porque eres fiel, Señor, mucho más allá de lo que merecemos claramente y mucho más allá de lo que incluso nos imaginamos que tú puedes llegar a ser fiel. Te honramos y te bendecimos en este día, Señor, y queremos dedicar este culto y este tiempo de alabanza, de oración, de oraciones, Señor, delante de ti, Papito, para que en tu gracia y misericordia nos puedas acompañar y nos puedas guiar, Señor. Ayúdanos hoy día a recibir tu palabra, ayúdanos a comprenderla y ayúdanos sobre todas las cosas a hacer esa buena tierra, Señor, sobre la cual tu palabra ha de caer, Señor, y ha de traer fruto. Te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría que partiéramos este día con una pequeña reflexión de una palabra que seguramente usted ha escuchado y que está en Lucas 7, versículo 47, que dice así: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, más más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo cierto es que nosotros tendemos a valorar más las cosas en la medida que más conocemos el gasto o en la medida en que más se gastó o se trabajó en conseguir aquello. Seguramente muchos se acordarán de sus mamás cuando le decían que tenían que estudiar, que tenían que sacrificarse, que eso algún día iba a tener un fruto. Y quizás muchos de los que hoy día están viendo pueden recordar hacia atrás y decir, bueno, gracias que le hice caso a mis padres, que estudié, que trabajé, que me dediqué, porque hoy día estoy en una situación mejor. De seguro muchos también conocen lo que significa sacarse la mugre, dicho en buen chileno, ¿no? Trabajando, ahorrando para tener su casa propia o quizás para tener un vehículo y se le cuida. Una pequeña raya, un pequeño topón nos alteramos muchas veces, ¿no? Un pequeño daño nos inquieta porque hemos invertido mucho en eso. ¿Y por qué quiero compartirles esto hoy día y qué tiene que ver con lo que les estoy mencionando? Bueno, seguimos en esta serie de Hebreos, viendo lo que el autor nos está mostrando. Nos ha mostrado que Jesús es superior en dignidad, en su persona, en su ministerio. Nos ha mostrado que es mejor que los ángeles, que los profetas, que la ley, que todo el sacerdocio levítico. Y seguimos en esta sección en la cual ha de mostrarnos que su persona como sacrificio es mejor. Entonces yo quiero dejarlo con esta idea en la mente, porque hoy día el autor, con la ayuda de Dios, nos va a guiar en un viaje para que podamos comprender cuán amplio es su sacrificio, cuán potente fue su sacrificio, con qué finalidad, con la finalidad de que podamos apreciarlo y no menospreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así que quiero que mientras cantamos y adoramos el nombre del Señor,
gracias a nuestro hermano de la Florida, ¿no? Pueda meditar un poco en esto, para que podamos luego entrar en tema y pedir la ayuda de Dios en un tema muy complejo para que nos ayude el día de hoy a exaltar su nombre y a que nosotros podamos vivir en obediencia al Señor. Así que, mis queridos hermanos y amigos, les invito en este momento a que podamos alabar el nombre del Señor contra nuestros hermanos de la Florida. Buenos días, iglesia, buenos días, amados hermanos. Sean muy bendecidos en este nuevo día en el cual podemos ver el amor, la gracia y la misericordia de Dios, pues ha sido su voluntad y Él ha permitido que en este día nos podamos reunir para alabar, adorar y exaltar su santo nombre, y también para crecer en el conocimiento de su palabra y ser santificados a través de ella. Antes de comenzar las alabanzas que hemos preparado para nuestro Señor, para que todos juntos como el cuerpo de Cristo que somos podamos cantarlas, les quiero invitar a que podamos leer un pequeño fragmento de la Escritura que está en el Salmo 103 del 17 al 22. Y dice así la palabra del Señor: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Así dice la palabra de nuestro Señor. Así que, amados hermanos, con gratitud y admiración hacia nuestro amado Dios y Salvador, les quiero invitar a que alabemos y adoremos su santo nombre, y también recordemos su grandeza y su poder. Les quiero recordar que en esta mañana nos hemos reunido para alabar y adorar al único Dios vivo, real y verdadero, aquel que envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario para que hoy nosotros pudiésemos recibir innumerables bendiciones. Pues fue ahí, en esa cruz, donde murió nuestro amado Señor Jesucristo, que a través de su sangre y su sacrificio fue sellado un nuevo pacto. Este pacto nos hizo herederos de una promesa eterna, que es la vida eterna y la salvación. ¿Cómo no estar agradecidos por nuestro Señor? Pues aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, como les decía, con gratitud y admiración por todo lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros, aún siendo completamente inmerecedores de su misericordia, de su gracia, en esta mañana le podamos adorar, alabar y exaltar su santo nombre con la libertad que Él nos ha dado. Alabemos a nuestro Señor.
pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios, viene con poder, todo reino le verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él
todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, gloria a Dios. Cuánta gracia hemos recibido a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes otro fragmento de la Escritura. Esta está en Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31 al 34. Así dice la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. A través de esta escritura de Jeremías podemos ver cómo el Señor habla del antiguo pacto y el nuevo pacto. Y Él anuncia que haría este nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El antiguo pacto requería una estricta obediencia a la ley mosaica. Para el pueblo de Israel este antiguo pacto era muy difícil cumplirlo. Dios había enviado que construyesen el santuario, pues ahí estaba el tabernáculo y el lugar santo, donde el sacerdote año tras año y una vez al año entraba para ofrecer los sacrificios para la expiación de los pecados, de sus propios pecados y los pecados de ignorancia del pueblo, dice la palabra del Señor. Pero estos sacrificios no cubrían todos los pecados. El pueblo de Israel fracasó en cumplir el antiguo pacto, ya que éste estaba escrito en tablas de piedra. Mas Dios mismo les dijo que haría un nuevo pacto mediante el cual Él pondría su ley en nuestra mente y la escribiría en nuestros corazones. El nuevo pacto que anuncia Dios fue cumplido, hecho y sellado por medio del sacrificio perfecto de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y su sangre, a diferencia del antiguo pacto, no cubre, sino limpia completamente todo pecado. Por ello, el hombre perdido y sin esperanza puede ser salvo por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, por el Cordero de Dios. El cristiano fue escogido por Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con la sangre del Cordero.
Y también este nuevo pacto ya no estaría escrito en piedra, sino en nuestros corazones, dice Dios. Además, a través de este nuevo pacto, fuimos herederos de una promesa eterna, la vida eterna y la salvación, y también fuimos sellados con el Espíritu Santo. Este nuevo pacto es también la promesa que Dios le hizo a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él. Jesucristo, Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El nuevo pacto hecho por medio del sacrificio perfecto, que fue la muerte de nuestro amado Señor en la cruz. Cuánta gloria, cuánta gracia, cuánta hermosura podemos ver en la cruz del Calvario. Pues fue ahí donde el Señor derramó su amor por nosotros. Él dio su vida para que hoy nosotros pudiésemos tener libertad, pudiésemos ser alcanzados también y recibir esta herencia eterna. Así que, amados hermanos, quiero invitarle a que esta mañana nos acerquemos más a esa cruz, que podamos recordar el amor del Señor a través de ella, cuán grande es su nombre, y le alabemos con mucha libertad, con amor, con gratitud en nuestros corazones. Que Dios les bendiga. pagarte, Señor, la
cruz, cuán gloriosa es tu cruz, por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz, debo yo morir para vivir en libertad. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz, por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, incomparable es él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre.
incomparable es Él, poderoso es su nombre, no hay otro nombre, poderoso es su nombre, no hay otro nombre, poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Así es, Señor. Poderoso es tu nombre, Señor. Poderoso es tu nombre. Tú eres grande, eres fiel. Eres poderoso, Señor. Más que los problemas y las dificultades, eres poderoso, Señor. Incluso más poderoso que la muerte, Señor. Y hoy día a ti te honramos y te exaltamos, Señor. En ti confiamos, Papito. Tú eres nuestro Salvador, tan poderoso que venciste la muerte, tan poderoso que tu sacrificio fue necesario solo una vez, para siempre, para salvarnos y para quitar todo el pecado de nuestra vida. Eres poderoso, Señor, tan poderoso, Señor, que no hay nadie que se oponga a tu voluntad. Y cuando tú has decidido bendecir y guardar a tu pueblo, no hay fuerza del enemigo, no hay ideología, Señor, no hay nadie que se levante contra tu pueblo, porque tú eres poderoso. Te honramos, Señor, te honramos, Papito, amén y amén. Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Es bueno recordar muchas veces que Él es poderoso, que realmente nuestro Dios, queridos hermanos y amigos, no es comparable a nadie. No hay nadie que se asemeje a nuestro Dios, no hay nadie que se le compare. ¿Y cuántas veces nos perdemos, cierto, por las cosas que vemos y olvidamos la grandeza de nuestro Señor? Me gustaría entonces invitarles a que leamos primero el texto en esta ocasión y luego podamos orar por la guía del Señor para el sermón que tenemos preparado para el día de hoy. Así que busquen su Biblia, por favor, Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 28. Es la palabra del Señor que vamos a leer y que dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, tenemos delante de ti esta tu palabra, Señor, la que fue inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, y la que fue escrita a través de algún hombre piadoso, Señor, a quien tú elegiste. Señor, hoy día nosotros, muchísimos años después de aquello, Señor, nos ponemos delante de tu palabra. Y aunque no está el autor hoy día para aclararnos más lo que escribió, Señor, tú estás presente en medio nuestro y apelamos, Señor, a tu gracia y misericordia para que nos puedas ayudar a entender tu palabra, Señor, para que a través del conocimiento de tu palabra podamos valorarte más a ti y para que tu palabra pueda cambiar nuestros corazones. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos y amigos que hoy día está viendo esta transmisión, Señor, que tu palabra pueda penetrar en su corazón.
Te ruego que tu palabra pueda penetrar en mi corazón, Señor. Que yo pueda ser un instrumento en esta hora para tu palabra, Señor. Para no ser tropiezo, al contrario, para ser de edificación, Señor. Y que todos los que estamos viendo y escuchando hoy día, nuestras mentes y corazones sean abiertos, Señor, para que tu palabra dé fruto, Señor, y tú seas glorificado y exaltado. Te damos las gracias por este tiempo, papito. Dejamos de lado todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros temores, Señor. Y nos disponemos, Señor, confiando que tú eres el que sustenta nuestras vidas, Señor, el que nos guarda y el que nos saca adelante. A ti te honramos, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, este es uno de los textos más difíciles, me atrevería a decir, más difíciles que hay en la Biblia. Dentro del libro de Hebreos, muchos teólogos concuerdan en que es uno de los textos más difíciles de abordar. En general, la idea del autor es clara y tiene que ver con lo que les mencionaba al principio. Él en esta sección nos ha estado mostrando cómo Jesús es superior y es mucho más excelente que todos los sacrificios que se habían instituido bajo la ley. Y también con esto pretende mostrarnos el valor que tiene la muerte de Jesús para el cristiano. Para nosotros hoy día debería ser un hecho muy valioso saber y considerar que Jesús murió por nosotros. Él no simplemente hizo ritos, como lo hacían los levitas en aquel tiempo, ¿no? Él no se presentó haciendo cosas, como bien dice el autor, con sangre ajena. Fue su propia sangre, su vida la que derramó. Y eso tiene un valor precioso, mucho más alto del que creo que imaginamos hoy día. Y me imagino que mucho más alto de lo que vamos a lograr comprender incluso a mediano plazo. Pero ruego al Señor que nos ayude en esto. Así que, bueno, entrando al texto es importante la aclaración que él hace, porque el autor parte diciendo en el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y con esto es necesario hacer un pequeño paréntesis para recordar lo que habíamos visto la semana pasada, porque él está ligando esta enseñanza a lo que ya habíamos visto de la vez anterior, lo que recién se había escrito. Y lo que se había escrito recién es así, Hebreos 9, 13 y 14. Que dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es como si de alguna manera el autor nos dijera así que, a la luz de las debilidades de los sacrificios del antiguo pacto, Jesús viene a ser el mediador del nuevo pacto. Y esto es tremendo porque, como vamos a ver en la enseñanza de hoy, vamos a hablar de sacrificio, de sangre y de un nuevo pacto. Y el autor argumenta en esta sección cómo la muerte de Jesús era necesaria para terminar con el antiguo pacto, pero para traer un nuevo pacto, mucho, mucho mejor. ¿Qué tenemos en común? Y el autor es claro en mencionarlo, el texto nos lo dice. El primer pacto hecho en el Sinaí se selló con sangre de animales. Eso lo dice Éxodo 24, del 1 al 8. Pero también este nuevo pacto, este segundo pacto, se hizo con la sangre de Cristo. Y hay claramente una analogía. Claramente la sangre y los sacrificios son importantes porque de alguna manera son el precio, el costo de lo que significa el perdón y la redención. Eso lo vemos ahí mismo en Génesis. ¿Recuerda usted, querido hermano, cuando Adán y Eva cayeron? Antes de que Dios los corriera del huerto de Edén, lo que Él hizo fue cubrirlos con pieles de animales. Y piensa en esto, ¿de dónde se cubrió la desnudez del hombre y de la mujer? De la piel de un animal que estaba vivo y que por consecuencia tuvo que morir. De ahí viene una larga tradición, y aunque es parte del misterio por qué Dios lo quiso instituir ahí, tenemos una muestra en ese punto, tan al inicio del relato de la historia de la humanidad, cómo la muerte ha estado en medio del camino que lleva a la redención y a la salvación. Y esto es parte de lo que el autor de Hebreos nos quiere mostrar hoy día. Así que vamos a partir con nuestro primer punto de nuestro sermón, que se llama Jesús es mediador de un nuevo pacto. Y vamos a partir viendo lo que Cristo hizo en el pasado. El autor parte diciéndonos en el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia
eterna. Y vemos lo primero. El antiguo pacto estuvo caracterizado, marcado por una serie de leyes, por una promesa que hizo Dios, algo que también el pueblo tenía que comprometerse, ¿no? Pero también estuvo una figura primordial. Principalmente en el antiguo pacto, muy al inicio, cuando se gestó todo esto, estuvo la figura de Moisés. Él estuvo como mediador. Él actuó como aquel que intercedía ante Dios, ante el pueblo, delante de Dios, ¿cierto? Y el autor nos viene a mostrar ahora cómo Cristo también es el mediador de este nuevo pacto. Ahora, fíjense cómo nos dice esto. Así que por eso, por lo que habíamos visto al comienzo, es mediador de un nuevo pacto. El antiguo pacto, como se lo mencioné creo que hace un par de sermones atrás, está muy marcado por algo que Deuteronomio capítulo 28 nos dice, una serie de buenas consecuencias si el pueblo obedecía a la ley, y una serie de malas consecuencias si el pueblo desobedecía. Mucho de este pacto apuntaba claramente a lo que iba a hacer Jesús, pero mucho de este pacto se relacionaba con la tierra misma, con el lugar, con la paz, con la quietud, con la prosperidad y la bendición de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra es que el pueblo no fue capaz de permanecer en este pacto, a causa de su infidelidad, a causa de su cuestionamiento constante a Dios y a causa principalmente de que ellos no habían tenido un cambio profundo en sus corazones. Ese pacto se tenía que invalidar. Y aquí es donde hay un contraste, que de hecho el autor lo hace en toda esta sección como lo ha venido haciendo, ¿no? Él ha venido comparando todo lo que representa el judaísmo y la religión judía, Moisés, los profetas, los ángeles, la ley, los sacrificios, el templo, lo ha venido comparando con la figura de Jesús, para mostrarnos que todo aquello era sombra, era una figura de lo que se iba a cumplir en Cristo. Pero no solo para mostrarnos que apuntaba a Él, sino también para mostrarnos que realmente en Jesús existe la plenitud de todo aquello que Dios había prometido con anterioridad. En el antiguo pacto las transgresiones fueron cubiertas por la sangre de muchos sacrificios. Eso estaba instituido, estaba en la ley, y son incontables los animales que tuvieron que ser sacrificados para que el pueblo de alguna manera retuviera el ardor o la ira de Dios, lo que era demandado por los sacrificios, por la ley, para que la ira de Dios no cayera sobre el pueblo. Pero no fueron purificados, no fueron transformados en sus corazones, no fueron totalmente cambiados, sino hasta el sacrificio de Cristo en la cruz. Recuerden las palabras de Juan el Bautista cuando él ve a Jesús. Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, comparado con todos los sacrificios, es muchísimo mejor y mucho más excelente. Pablo escribe en Romanos 3, versículos 24 y 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es tremendo, porque vale la pena señalar que la palabra nuevo, que se usa en Hebreos 9:15, no tiene que ver con el hecho de una completa renovación en el sentido de algo que no se haya hecho, sino que tiene más bien la implicación de una novedad, pero en calidad y en carácter. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque lo que el autor de Hebreos nos está mostrando y lo que queremos recalcar no es el hecho de que el antiguo pacto está absolutamente invalidado en el sentido de que nunca fue útil, de que no hay nada provechoso que sacar de ahí, de que es digno de desechar completamente. Al contrario, no se trata de eso. Se trata de que este nuevo pacto viene a completar, viene a realmente traer vida y a cumplir lo que el antiguo pacto no podía hacer. De nuevo, lo he mencionado muchas veces, pero es importante. ¿Por qué?
no por causa solamente del pueblo, sino porque era necesario que hubiera una transformación más profunda y que hubiera un verdadero sacrificio que cambiara el corazón del hombre. Y eso es lo que Jesús viene a hacer. En el versículo 15 nosotros leemos: para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Esa palabra remisión, que en el griego se traduce como redención, ¿ya?, que tiene que ver con la liberación, producto de un pago, o este volver a adquirir, es parte del plan de Dios. Y este plan nos está diciendo que era necesaria la muerte de este testador, que como vamos a ver a lo que me estoy refiriendo, de este Jesús, de este Salvador. Era necesaria esa muerte para que el plan de redención pudiera llegar a su clímax y entonces entráramos en tierra derecha en el establecimiento de un nuevo pacto. El autor nos está mostrando cómo el sacrificio de Jesús era necesario. Recordémoslo de nuevo. Muchos judíos en este tiempo aún estaban decepcionados por considerar que Jesús había sido un fraude, porque ellos esperaban de su Salvador un Salvador militar. Ellos esperaban un hombre que viniera con ejércitos. Ellos esperaban un Salvador con poder político, con fuerza, que mantuviera el templo, que siguiera venerando aquel sistema que habían recibido de sus padres, que era lo que les quedaba a ellos. Ellos estaban en la ciudad de Dios, estaban en la ciudad donde el glorioso templo, donde la presencia de Dios se había manifestado. Pero nuevamente había venido un pueblo extranjero, en esta oportunidad los romanos, a poner su yugo sobre ellos. Entonces ellos estaban ahí, esperando, decepcionados. Y cuando Jesús, quien de alguna manera era recibido, era visto como este Salvador, muere, hubo gran decepción. Entonces el autor nos está mostrando cómo esa muerte claramente no fue algo que se le escapó a Dios o como fue algo que para que destruyera su plan. Al contrario, era necesario que esa muerte existiera. ¿Para qué? Para dar término a este antiguo pacto, comenzar este nuevo y para traer remisión, redención, para volver a comprar, para pagar el precio. Fíjense el ciclo que se genera desde la caída de Adán y Eva hasta que venimos y lo que significa esa muerte de los primeros animales hasta que llegamos a Jesús, donde el autor nos comienza a mostrar que su muerte ahora es única, es necesaria y es suficiente para toda la vida de aquí en adelante. El versículo además nos está diciendo los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y esto implica que Cristo ofrece una herencia eterna, pero no es para todos. No es como muchas veces se ha planteado, como otras religiones han dicho, que esta herencia, que el sacrificio de Jesús es para todos, que alcanza para todos, que todos pueden entrar. Al contrario, el autor hace el énfasis de que es para los llamados. Y esta herencia es tremenda, porque como habíamos visto hace un par de enseñanzas, esta herencia no está restringida a una nación. Esta herencia no está restringida para los hebreos o a los judíos o a los israelitas por ascendencia de sangre. Está para todos aquellos que han sido llamados. Y aquellos que han sido llamados son aquellos que han puesto su fe en Jesús. También este texto nos está enseñando algo acerca de un testador que se los mencionaba. El versículo 16 dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Si alguno no lo ubica bien, cuando hablamos de testamento, en realidad en la práctica, cuando hablamos de este texto, esta palabra pacto, testamento puede ser intercambiada. Muchas veces se usa la misma palabra para hablar de cosas diferentes según el contexto. Y aquí el contexto nos está hablando de testamento. Y cuando hablamos de testamento, es importante mencionar dos cosas trascendentales. Primero, que hay un testador. El testador es aquel que establece las condiciones, y es tremendo porque lo hace de manera unilateral. No hay testador que por lo menos se vea forzado a preguntarle a su círculo qué quieren ellos que él haga. Al contrario, el testador tiene plena libertad para, según su voluntad, poder establecer lo que él quiere en el testamento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el testamento en sí, como papel, puede estar escrito, puede tener todo, pero el testamento no tiene ningún valor mientras el testador vive. El testamento tiene valor y cobra relevancia cuando el testador muere.
¿Y qué nos está diciendo el autor? Bueno, está de nuevo haciendo esta comparación. Nos está diciendo que había en este testamento, y que se puede ver como el antiguo pacto, ¿no? Porque el antiguo pacto no era solo el cumplimiento de leyes o un establecimiento de promesas para un periodo acotado de tiempo, que era mientras vivieran los israelitas, sino que estaba apuntando a promesas. Recuerden ustedes, hermanos, que en el Antiguo Testamento es donde se nos dice esta promesa que Dios iba a cambiar el corazón de piedra por uno de carne, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador, ahí muy en el inicio, cuando se nos dice que iba a venir la simiente de la mujer a pisar la cabeza de la serpiente. Todo esto fue establecido, todas estas promesas fueron establecidas en este antiguo pacto, en este Antiguo Testamento. Y para que eso tuviera lugar, y para que las promesas más importantes, en realidad las que apuntaban al porvenir, se cumplieran, era necesaria la muerte del testador. ¿A quién nos presenta el autor entonces como el gran testador? A nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que Dios encarnado ha puesto las condiciones, Él ha establecido el testamento, Él ha prometido herencia, Él ha prometido vida eterna, salvación, perdón de pecados, una glorificación del cuerpo, una nueva creación, renovada, transformada. Pero había un punto en la historia que era necesario que se cumpliese, y ese punto era la muerte del testador. Versículo 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces miren qué tremendo, el autor nos está llevando a ver, y muy a nuestros hermanos en ese tiempo les está llevando a ver que la muerte de Jesús no era accidental ni era casual, sino era necesaria. ¿Para qué? Para que el testamento se cumpliera y entonces las promesas pudieran ser adquiridas por aquellos que confiaban. Jesucristo, quien es la cabeza de nuestro pacto, hizo un pacto con Dios Padre desde la eternidad, de que Él nos iba a salvar a través de su muerte en nuestro lugar. Esa era una promesa. Ese era un acuerdo entre el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, en el cual el Hijo en la eternidad dijo, Padre, voy a ir, déjame ir para morir, y el Padre tuvo la venia, ¿cierto? Y entonces hubo este acuerdo, ¿para qué? Para que hubiera salvación. Acuérdense ustedes que todo lo que ocurre en Edén y lo que ocurrió de ahí en adelante no es un plan B. Dios no improvisó en el mismo momento, Dios no tomó una acción a partir de lo que vio y dijo, chuta, vamos a arreglar este problema. No, al contrario, estaba pactado, estaba determinado desde el inicio que la muerte de Jesús fuera el punto de inflexión en la historia de salvación de la humanidad, para que todos los que confían en Él puedan entrar en esta gloriosa salvación. Entonces, miren esto. En Cristo tenemos un perdón que cubre el pasado, un mediador en el presente y una herencia en el futuro que nadie nos puede quitar. ¿Por qué seguimos hablando en esta sección de lo que Cristo hizo? Porque claramente, si en el antiguo pacto hubieron aquellos que miraron la promesa, esperando hallar la salvación, la miraron hacia el futuro. En el tiempo de los apóstoles, en el tiempo en que se escribieron, estuvo muy cerca a mirar la muerte de Jesús. Y nosotros hoy día miramos hacia atrás lo que Jesús ya hizo. Hoy día no estamos hablando de cosas que Jesús vaya a hacer en cuanto a su sacrificio, a su muerte. Nosotros estamos hablando de lo que Él ya realizó por cada uno de nosotros, por cada uno de los que han entrado en la salvación. Por lo tanto, qué tremendo, porque eso nos da el pie, hermanos queridos, a que podemos comenzar a echar mano, como le dice Pablo a Timoteo, a la vida eterna, a las promesas que Dios nos ha dejado, tantas, no, más que mencionar ahora, ¿cierto? Pero son muchas las promesas que Dios nos ha dejado y que ya están válidas para nosotros por medio de la muerte de Jesús. Ahora, ¿qué resalta en todo este relato? Bueno, la sangre y los pactos de Dios. De nuevo es un tema que el autor quiere que nosotros miremos y de los cuales nos escribe. Versículo 18 dice así: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció
y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Qué nos está diciendo? Casi todas las cosas, según la ley, nos dice la Escritura, se purifican con sangre. Y esto era necesario también a través de Cristo. La inauguración de este nuevo pacto no estaba ajena a esta realidad que se había establecido, que era el derramamiento de sangre. Pero esta vez era mejor, porque no era el derramamiento continuo de distintos animales que solo cubrían el pecado, era el derramamiento de la sangre del único, el único maravilloso, el único capaz, el único y verdadero Cordero de Dios, aquel que verdaderamente iba a quitar el pecado, aquel que verdaderamente iba a traer paz entre Dios y su creación. Entonces el autor argumenta la muerte de Cristo para probar su punto. ¿Cuál es? Que Él mismo, que Jesús, es el mejor sacrificio, y por lo tanto, con la inauguración de este nuevo pacto, deja obsoleto, como nos venía diciendo el autor de Hebreos, ¿no?, toda esta tradición de sacrificios de animales, porque ahora el mejor sacrificio estaba aquí y era Jesús. ¿Qué otro punto nos está diciendo el autor? Él repite mucho, ¿no? Él está continuamente haciendo estas comparaciones y volviendo al punto. Lo va a hacer de nuevo en la sección que vamos a ver seguramente en el próximo sermón. Pero, ¿qué nos está diciendo? Que la purificación requiere sangre. En el Antiguo Testamento nosotros lo vemos, son muchos los mandamientos, o las leyes más bien, en las que se establece el derramamiento de sangre para la purificación del ser humano, de la persona que está entregando ese sacrificio. ¿Y qué nos dice el autor? Bueno, que para nosotros hoy día no es diferente, que sangre tenía que ser derramada, pero nuevamente, ¿a qué punto nos lleva? A la sangre preciosa del Hijo de Dios para purificación. Esta vez no a un nivel superficial, no a un nivel de una sangre que iba a durar un par de días o hasta que esta persona volviera a pecar, sino una sangre preciosa, capaz de penetrar hasta lo profundo del alma del ser humano. Lo digo de manera metafórica, ¿cierto? No es que nosotros seamos bañados realmente con sangre en nuestro cuerpo, hoy día en nuestro cuerpo físico. Es una realidad que ocurrió. La sangre de Cristo fue derramada, pero espiritualmente penetró en lo profundo de nosotros, cambiando la naturaleza del corazón del hombre. ¿Lo vemos o no? Qué tremendo es lo que el autor nos está diciendo. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que nuestros hermanos que estaban recibiendo la palabra, somos tentados a tomar por nuestras propias fuerzas un camino para llegar a Dios? A creer que nuestro sacrificio, que nuestra devoción, que nuestra piedad, que nuestra vida, según nuestro propio esfuerzo, es capaz de acercarnos un milímetro más cerca de Dios. Pero la verdad es que no, ni nos purifica, ni nos acerca, ni nos hace mejores. Jesús es aquel que es capaz de hacer todo eso. Y qué maravilla que, como nos viene diciendo el autor, la muerte de Jesús ya marcó el inicio de todas esas bendiciones y de todo ese plan de Dios para nosotros. Por lo tanto, ni siquiera esperamos a que Jesús vuelva a morir a cada rato, sino que confiamos en el sacrificio que fue hecho anteriormente, lo que Jesús hizo. Ahora, el autor no solo nos habla de lo que Jesús hizo, también nos está mostrando de lo que Jesús hace hoy día. Y lo primero es que Él intercede en el santuario superior. Versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire qué tremendo. Hoy día tenemos un sumo sacerdote que, a diferencia de aquel que entraba para los judíos una vez al año delante de la presencia de Dios, el cual tenía que hacer sacrificios por sí mismo antes de presentarse a abogar por el pueblo, este entraba una vez al año. Pero hoy día nosotros tenemos un sumo sacerdote, el mejor, perfecto, Dios mismo encarnado, que entró en el santuario, no un santuario hecho por mano de hombre, ¿cierto? Aunque el diseño haya venido de Dios, sino que un sumo sacerdote que entró en el santuario celestial y que ya no volvió a salir. No tenemos un sumo sacerdote que debemos esperar un año más para que vuelva a abogar por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote capaz de entrar y permanecer delante de Dios para de continuo abogar
por nosotros. Por ti, mi hermano, por ti, mi amigo, por cada uno de nosotros, Él aboga de manera permanente. Imagínense lo tremendo que es. Qué tremendo es, no me cabe en la cabeza el poder pensar que el Hijo de Dios, el Salvador, está hoy día a la diestra del Padre, seguramente rogando a Dios, al Padre, por la vida de este pobre pecador, por la vida de nosotros, pidiéndole paciencia, misericordia, pidiéndole ayuda para que Dios pueda obrar a favor nuestro. Qué tremendo es el rol de intercesor, de mediador que tenemos de Jesús en los lugares celestiales hasta que Él vuelva. Maravilloso es el Señor. Aquí hay una comparación de nuevo, porque los sacrificios de animales eran temporales, y claramente fueron temporales porque estuvieron en todo el Antiguo Testamento y tenían que ser cíclicos, ¿no? El sumo sacerdote era mortal y el santuario era una copia establecida, una sombra de lo que iba a venir. Pero en contraste, cuando hablamos de Jesús, nos damos cuenta que el sacrificio único y eterno de Cristo es ahora permanente. Ya no se necesitan nuevos sacrificios, no se necesita hacerlo constantemente, es permanente. Nuestro sumo sacerdote, a diferencia de los levitas que eran mortales, es eterno. Y el santuario, que al inicio fue hecho con cosas perecederas, hoy día está en los cielos, hecho claramente de cosas imperecederas y que no son contaminadas y que son incorruptibles en los cielos. Y ahí es donde nuestro sumo sacerdote está abogando por nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no hay sacrificios constantes, ya no es necesario. Hermano, qué maravilla es eso, imagínense, nosotros no vivimos eso, pero qué tedioso, cuánta presión debe haber habido en historias que nosotros leemos en la Biblia, lo que significaba presentarse de continuo delante de Dios con sacrificio, rogando su ayuda, rogando su misericordia, con animales, con una tremenda parafernalia que había que hacer para llegar ahí y abogar a que Dios tuviera misericordia. Hoy día qué tremendo, porque la mejor ofrenda ya fue dada. Usted va a leer en la Biblia seguramente muchas historias en las que Dios se airaba y se enojaba cuando Él exigía lo mejor y le llegaban los corderos que tenían una pata mala, los enfermos, los más pequeños, y guardaban, ¿cierto?, lo mejor del rebaño para sí mismos, los hombres que iban a sacrificar. Bueno, hoy día usted ni yo tenemos ese dilema. No tenemos el dilema de presentar el mejor sacrificio nuestro animal, aunque a veces se canta, ¿cierto? Señor, te doy mi mejor sacrificio, aquí estoy, Señor. Pero la verdad es que el mejor sacrificio no somos nosotros mismos, ni nuestra mejor canción, ni nuestra dedicación, sino que es Cristo. Y lo mejor que podemos hacer ante esa realidad, queridos hermanos, es confiar en Él. Es lo que el autor de Hebreos le está diciendo a su audiencia, les está diciendo confíen en Jesús. Les está mostrando, es superior a la ley, a los profetas, a los ángeles, es superior a todo este rol de sacerdocio de los levitas, al mejor a los sacrificios, es mejor. Por lo tanto, a la luz de eso, confía en Jesús. Eso nos está diciendo. Qué maravilloso y qué paciente es el Señor, ¿no? Respecto a la constancia, el autor sigue diciendo en el versículo 25, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Los sacerdotes necesitaban hacer muchos y repetidos sacrificios, pero Cristo se ofreció, como lo decíamos, una vez y para siempre. ¿Qué significa esto? Significa que la efectividad de la ofrenda de Cristo es tremenda. Es muy superior, de hecho ni siquiera tiene comparación, ¿no? Pero no solo eso, sino que siempre está ante los ojos del Padre. Qué maravilloso que hoy día el Padre nos mira a través del sacrificio de Jesús. Y aunque no lo somos por nosotros mismos, ni justos ni perfectos, el Padre nos puede mirar así. ¿Por qué? De nuevo, por los méritos de Jesús. Hermanos míos, el cristianismo no se trata de correr una carrera, ganando puntos, luchando por nuestros propios medios para ganarnos el favor de Dios para ser mejores. Puede haber una motivación sincera, y yo espero que Dios nos ayude a cambiar en nuestro corazón y a tener de verdad esta motivación sincera de querer agradar al Padre, de amarlo, de dar lo mejor de nosotros. Y que nos perdone el Señor, tenga misericordia de nosotros cuando fallamos constantemente por la dureza de nuestro corazón. Pero nosotros no estamos enamorando al Padre, nosotros no estamos ganando hoy día una carrera, no estamos recogiendo una migaja para que Dios nos ame más.
porque por medio de Cristo ya lo hace. Cualquier intento nuestro de querer ganar el favor de Dios, de querer ganar más de Dios por nosotros mismos, es una humillación al sacrificio de Jesús. Es desmerecer el derramamiento de sangre de nuestro Salvador. Esa es la gravedad de lo que ocurre, esa es la gravedad en la que el judaísmo caía y marca el énfasis de lo que el autor estaba tratando de mostrar, de que Jesús es absolutamente incomparable a todo lo demás. Y nos está diciendo Jesús ya está presentado y ya fue ofrecido y ya fue sacrificado y derramó su sangre por ti. Entonces, ¿por qué seguir mirando el judaísmo y otras costumbres cuando tenemos el mejor sacrificio? Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 26, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esta palabra quitar en el griego, atétesis, significa aniquilar. Lo que quiere decir que no sacó el pecado para dejarlo al lado y decir, bueno, ok, quizás algún día vuelva. Está diciendo que él aniquiló el pecado. Y se cumple la promesa ahí hecha en el protoevangelio en Génesis 3 cuando dice, y la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Esa promesa era una promesa que estaba diciendo el pecado, el enemigo de Dios, el pecado y sus efectos van a ser efectivamente anulados para siempre y de manera efectiva. Y lo que Jesús vino a hacer fue precisamente a consumar eso. Ahora, yo sé que usted y yo vivimos en una realidad todavía sumidos en la cual el pecado nos asedia y nos persigue y en la cual nosotros caemos. Pero la realidad de que el pecado fue vencido es cierta. Colosenses nos dice que Jesús triunfó sobre los principados, sobre las tinieblas, sobre todos los enemigos y los exhibió públicamente en la cruz. La Biblia nos muestra que Jesús en su muerte se presentó delante de todas las huestes espirituales diciendo, aquí estoy yo, aquí está el sacrificio, esta es mi victoria sobre ustedes. Lo que pasa es que aún anhelamos, esperamos esta realidad en la glorificación, donde efectivamente va a ser quitado el pecado de nosotros. Pero recuerda usted lo que Pablo enseña, que el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Y eso, queridos míos, es una realidad. Nuestro Señor hoy día no es el pecado, nuestro Señor es Jesús. Por lo tanto, aunque pequemos, y por lo cual tenemos que pedir ayuda y misericordia al Señor, vivimos en esta realidad maravillosa de que hemos sido libertados del pecado. ¿Lo vemos? Ahora, para que reflexionemos, y ya concluyendo nuestro sermón, el autor también nos va a llevar a ver un poco en el futuro. Pero antes de que veamos esto que viene del futuro, hay una, no sé si pequeña advertencia directamente del autor, pero lo podemos reflexionar así. Está en el versículo 27 y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay dos cosas a las cuales ninguno de nosotros puede escapar, a menos que el Señor venga inmediatamente. Y de hecho a una de ellas podríamos escapar. Pero la verdad es que el común de nosotros estamos expuestos a dos cosas que son irrevocables para nosotros: la muerte y el juicio. La muerte solo podríamos evitarla si el Señor nos llevara, como lo hizo con Enoc, pero la verdad no tengo ninguna esperanza de que así sea conmigo y no sé si usted tiene esa esperanza de que el Señor lo pueda tomar. Tendría que tener mucha fe. Y bueno, si usted tiene esa fe, gloria a Dios por eso, mi hermano. Pero la verdad es que todos hemos de enfrentar la muerte. ¿Ok? Es una realidad a la que nadie puede escapar. Todos hemos de enfrentar la muerte. Y después de la muerte, ahí viene lo terrible, el juicio. Todos los hombres, sin excepción alguna, todos los que han muerto y todos los que moriremos hasta que el Señor venga, hemos de enfrentar el juicio de Dios. Entonces, mire qué tremendo. ¿Cómo hemos de llegar a ese juicio? ¿Cómo hemos de ser tomados en ese juicio? El autor no está escribiendo esto al azar. El autor lo está escribiendo porque nos está haciendo mirar a Jesús. Porque es la única forma en que ese juicio terrible puede ser sorteado. Solo por la sangre de Jesús. Solo por la confianza en Jesús, solo por el derramamiento de sangre de nuestro Señor. De otra manera es imposible. No hay ninguna forma en que nos presentemos como justos, como capaces, como aptos delante de Dios. Solo a través de Jesús. Por eso el autor vuelve a hacer el énfasis y nos vuelve a mostrar la importancia de Jesús. Porque
Si aunque confiáramos en animales y aunque practicáramos el judaísmo y sacrificáramos animales, no son comparables, ni siquiera alcanzan un ápice de lo que es el sacrificio de Jesús. ¿Lo vemos? Ahora, ¿qué va a hacer Cristo en el futuro? Versículo 28 concluye de esta manera maravillosa. Y aparecerá por segunda vez, esta vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¡Qué tremendo! Cristo regresará para ofrecer su gloriosa herencia a aquellos que esperan su salvación, pero también vendrá a juzgar a aquellos que han descuidado su gran salvación. Ya hemos hablado, no vamos a entrar en el detalle de lo que significa descuidar esta salvación, ¿no? Pero mire qué tremendo. Hay esperanza y hay terror en un mismo acto. Es como el mensaje del Evangelio. Para algunos es olor fragante porque hay salvación, pero para otros es olor de muerte porque hay perdición. Y yo me pregunto, ¿qué es el juicio de Dios para nosotros? El autor concluye con esto, diciendo, va a aparecer por segunda vez. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso que el Cordero de Dios, que este testador que murió y resucitó para guardarle el cumplimiento de su testamento, ha de volver a venir para salvar a los que le esperan. Si usted espera al Señor, esa promesa de que Él le va a salvar se va a cumplir. El Señor es fiel y misericordioso y es poderoso, como cantábamos, ¿no? Es poderoso, es nuestro Señor. Él va a cumplir su palabra. Y yo ruego que el Señor pueda venir y nosotros que esperemos su salvación, hermanos. Porque aquellos que no esperan su salvación, solo les espera un futuro de condenación y perdición. El mismo juicio que para algunos va a traer gozo y alegría y consuelo y fortaleza por toda la eternidad, va a traer para otros lamento, va a traer remordimiento y va a traer condenación para toda la eternidad. Por eso es la gravedad de lo que el autor está diciendo. Podemos reflexionar hoy día, queridos hermanos, ¿dónde está opuesto nuestro corazón? ¿Cómo estamos enfrentando el sacrificio de Jesús? Al inicio de esta predicación del día de hoy, de este culto, yo les decía, bueno, uno tiende a amar más y a valorar más aquello que se ha logrado con más esfuerzo, aquello que conoce más. Y yo me pregunto si al término de esta enseñanza hemos sido capaces de dimensionar con mayor amplitud lo que significó el sacrificio de Jesús. Porque yo oro que el Señor nos ayude a entender más profundo en nuestro corazón la grandeza de su sacrificio, para que vivamos no lamentándonos de pobre Jesús que murió en la cruz, sino bendito sea el nombre de nuestro Salvador. Cuán gran misericordia y amor tiene por nosotros, que entregó su vida y resucitó para salvaguardar el cumplimiento de sus promesas. Yo le animo a mi hermano, mi querido amigo que está en la casa, que pueda poner toda su confianza en Jesús. Le animo a que pueda orar, a que pueda arrodillarse delante del Señor, a que pueda rogar por sabiduría, por vivir una vida piadosa a la luz de lo que el sacrificio de Jesús significa. No como pagando algo de vuelta, sino como viviendo en gratitud por tal favor inmerecido que hemos recibido. Le invito a que oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, por tu misericordia y tu fidelidad. Te damos gracias porque eres paciente y realmente grande y misericordioso, Señor. Te necesitamos. Tú eres el Dios de salvación, tú eres el Dios que trae vida, que trae esperanza. En ti confiamos, Señor, y rogamos que en todo nos puedas ayudar, Señor. Bendícenos en este día. Abre nuestro entendimiento y claramente nuestro corazón para que podamos conocer la amplitud de tu sacrificio, Señor, y las consecuencias que eso traen para la vida de aquellos que te aman, Señor. Ayúdanos a vivir en piedad, a la luz de tu misericordia, del sacrificio que tú hiciste, Señor, honrándote y amándote todos los días de nuestra vida, te lo rogamos, papito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por compartir este tiempo con nosotros en nuestra iglesia Cristo Eterno Redentor. Yo le animo a que pueda disponer su corazón toda la semana y estamos comenzando
nuestro nuevo ciclo de discipulado. Si usted es parte de nuestra iglesia, está en camino de membresía, recuerde que debe tomar estos cursos de discipulado. No lo tome solamente como una obligación, sino como una instancia en la que va a poder crecer, en la que va a poder ser ministrado. Todos los miércoles seguimos en nuestros devocionales de oración. Le invito a que también a las 9 de la noche se pueda sumar a las transmisiones del grupo en Facebook, Cristo Eterno Redentor, para que podamos estar orando y clamando al Señor. Los viernes, la mayoría de los grupos de conexión que existen participan los viernes. Le animo también a que se acerque, a que busque esa instancia, ese tiempo de poder estar con sus hermanos en un aforo limitado los que puedan, y si no, vía online los que puedan, pero no pierda esta instancia de ser ministrado y bendecir a sus hermanos también con su presencia. Y por último, le dejo invitado también para que pueda escuchar este sermón de nuevo, y todos los sermones que hemos tenido hacia atrás están en nuestro canal de YouTube, Cristo Eterno Redentor. Así que Dios le bendiga, que tenga una bonita semana y que el Señor le ayude, así como también le pido que para que me tenga en su oración y me pueda ayudar a mí. Así que el Señor le bendiga y nos vemos pronto.